sé que a través de este canto Dios nos ministra, ¿verdad? Y nos habla. Vamos a dar también la bienvenida a nuestro hermano Gilberto, que esta mañana va a acompañarnos en esta pequeña prédica, ¿verdad? Queremos a través de esta prédica motivar a los hermanos, a aquellos que creemos en el Señor, en medio de esto que está pasando, atrevernos a ver la situación de otra forma, ¿verdad? Muchas gracias, Gilberto. ¿Puedes pasar, Gilberto, para...? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Bienvenidos a este momento de gloria para el Señor, este momento en el cual vamos a adorarlo a través de esta predicación, a través de la palabra de Dios. Gracias, Julio, por esa. Muchas gracias. Entonces estaremos él y yo, hermano, llevando a cabo esto. Y voy a pedirle que vaya al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, versículo 35 y en adelante. Ese nos habla de algo muy importante, que si usted y yo somos observadores, nos daremos cuenta que estamos enfrentando en estos tiempos. No solamente dentro de la iglesia, sino dentro también, afuera también de la congregación, nos encontramos que esto que pasaba en aquellos tiempos también está sucediendo hoy. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice de esta forma, Mateo 9, 35 en adelante. Y ponga mucha atención lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Note, predicaba el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, y esto vamos a enfocarnos en esto, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a tocar el tema y para ello vamos a ir un poquito a la historia, ¿verdad? Yo quiero compartirle esto, que en los tiempos de la manifestación del Señor Jesús sobre la tierra, el pueblo de Israel se encontraba en una crisis, no solamente una crisis espiritual, sino también en una crisis social, una crisis de identidad y también una crisis política. Venían de luchas, venían de conquistaciones. Ellos estaban ahora bajo el dominio del Imperio Romano, y en ese momento vamos a decir, sus líderes religiosos, lo que menos tenían era un amor sobre ellos. Vemos a escribas, a fariseos, a saduceos, vemos muchos de ellos aún vinculados con el gobierno, pero Israel se encontraba en una crisis espiritual. No tenían identidad, no sabían qué eran realmente, y en ese tiempo se manifiesta el Señor y dice que Él los estaba viendo desamparados y dispersos. Y qué horrible es cuando la gente realmente se encuentra en crisis, tú, Gilberto, y no sabe qué hacer. La gente en crisis tiende a hacer de todo menos lo correcto. ¿No lo has visto? De hecho, ponen en una incertidumbre horrible, que de tal manera quieren hacer propósitos y planes. Sin embargo, jamás de los jamases. Exactamente, se encontraba el pueblo de Israel en esa crisis de identidad espiritual,
y no sabían cómo actuar, necesitaban a alguien que les diera dirección. Y es exactamente en ese justo momento, es en medio de las crisis cuando nuestro Dios en su tiempo, en el tiempo exacto, envía a su Hijo. Ponga atención, envía a su Hijo Jesucristo a la tierra a traer dirección a esta generación de Israel, a ese pueblo de Israel que se encontraba en ese momento y estaba como desamparado y disperso. Llega el Señor Jesús y empieza a manifestarse a sus vidas, empieza a darle sentido a sus vidas, ¿verdad? Hay una frase que le quiero compartir, y esta frase dice: porque es en los tiempos de crisis donde los hombres con una visión de Dios se manifiestan. Estos tiempos, mi amado hermano, porque es para ti y para quien va a esta prédica, es el momento de manifestarnos a esta generación que se encuentra con tantas dificultades, con tantos problemas. Hemos estado hablando con personas que no son de la congregación, que gracias a Dios se ha folleteado y nos han estado marcando, y su principal preocupación es: Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo hijos, tengo esposo, tengo esposa, y no sé qué hacer. Y es ahí donde tú y yo podemos darles una palabra de esperanza. ¿O tú qué piensas, Gilberto? Pues de hecho, pues la ilustración que hiciste hace un momento sobre unas ovejas sin pastor, que así veía a Jesús, así veían el Mesías a todos los líderes, a todo el pueblo de Israel, es exactamente como ahora se encuentran. Y si hacemos así como que una analogía con relación a las ovejas, cuando están pastando, pero no hay un pastor que los esté direccionando, que los esté protegiendo de cualquier peligro, realmente cuando hay un peligro inminente, las ovejas salen corriendo y dispersadas por donde quiera. Exacto. Mas, sin embargo, la intención de esta plática, de esta conversación, de esta charla, es de que veamos que realmente tenemos la protección y la guía. Porque así como una oveja se encuentra sola, que se encuentra aturdida, tal vez incluso hasta con miedo, ¿verdad? Porque tiene un peligro y no saben qué hacer, no hay nadie que los proteja. También en la actualidad toda la gente, incluso el pueblo de Dios, se encuentra o se siente así. Mas, sin embargo, no entienden que realmente tenemos la promesa de nuestro Señor Jesús, que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Así que no debemos sentirnos desprotegidos con relación a todo esto que está sucediendo alrededor de nosotros. Claro, es muy importante para ti, hermano, que nos escuchas, que entiendas que Dios tiene el control. Dios tiene el control real, te lo digo. Dios tiene el control de toda esta situación. Nada se le escapa, nada está fuera de su conocimiento. Si dijéramos: es que esto no lo esperábamos, Él ya sabía que iba a pasar esto. Él ya había, hermano, permitido o permite que esto suceda, pero lo hace con un motivo, y lo vas a ver ahorita. Cuando se manifiesta Jesús, entonces ve a las ovejas, fíjate bien, desamparadas y dispersas, como dice Gilberto. Las ve sin protección, las ve sin nadie que las cuide, las ve sin nadie que las abrace, pero también las ve dispersas, cada una haciendo lo que quería, cada una pastando donde quería, cada una bebiendo donde quería. Y es cuando se manifiesta el Señor y les trae una palabra de vida y una palabra de aliento, y entonces ellas comienzan a seguirlo a Él. Es importante siempre seguir al Señor. Pero te digo esto: a nuestro Padre no se le pasó por alto lo que está pasando. A nuestro Padre no se le olvidó lo que está sucediendo. Pero si Él lo permite, si Él ha permitido esto, es con un solo fin y con un solo propósito. Y escúchalo: es que tú y yo nos levantemos, como nos manifestemos a esta generación que está ansiosa por encontrar sentido a su vida. Dios es perfecto y tenía este perfecto tiempo y sabía que esto iba a pasar, y es una oportunidad para ti, para mí, hermano, que me escuchas. Pon atención para manifestarnos, para llevar palabra de vida, para llevar palabra de consuelo a esa gente que está afuera y que sin embargo no tiene dirección, están desamparados, viven
dispersos, haciendo lo que quieren y como quieren. Te vuelvo a repetir, es una gran oportunidad este tiempo de crisis para que nosotros podamos expandir presentando el reino de Dios a esta gente que lo necesita. ¿Tú qué opinas, Gilberto? De hecho, estoy muy de acuerdo contigo porque hasta cierto punto yo tengo la firme convicción que ahorita todo el mundo tiene miedo. Sí, Tiene miedo de tal forma que hacen cosas que realmente dicen, wow, pero ¿por qué lo está haciendo? El miedo. Mas, sin embargo, yo quiero enfatizarme ahorita a la iglesia, a las personas quienes conocen de Dios, quienes saben cuál es su don, cuál es su ministerio y cuál es su propósito en la vida, que en este mundo de temor necesita Dios una iglesia sin temor. Y lo voy a decir de nuevo, en un mundo temeroso necesita una iglesia sin temor. Y esto lo comento, Pastor Julio, porque Proverbios 29-25 en la versión lenguaje actual dice lo siguiente: si tienes miedo a la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Lo vuelvo a repetir la parte última. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Eso quiere decir, Pastor Julio, que todo el mundo sabe que esto que está sucediendo lo está generando el mismo hombre para sí, causar un temor a la sociedad, a todo el mundo. Pero si nosotros le tenemos miedo, no a lo que es la enfermedad, sino a los que están detrás de ello, de los que las personas que nos lo crearon, entonces le estamos rindiendo nosotros nuestro temor a ellos. sí. Sí, realmente es triste decirlo, hermano, pero yo sé que en el mover cristiano te vas a encontrar con diversas denominaciones, ¿verdad? Y algunas de ellas yo he escuchado que realmente tienen miedo, tienen un pavor a contagiarse a todo ello. Usted nos ve ahorita así, pero no es que seamos desobedientes a lo que el gobierno nos pide, ¿verdad? Tratamos de sujetarnos a lo que el gobierno nos pide, pero sí, hermano, no podemos estar con un miedo permanente en nuestra vida, con temores permanentes en nuestro diario caminar. No sería la vida que el Señor nos ha mandado llevar. Por eso le recalco, hermano, que me escucha, es para ti, hermano, en este tiempo. Debemos nosotros manifestar lo que realmente somos. Somos hijos de Dios y como tal debemos de compartirnos. Es fácil decir, Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios. Siempre lo he entendido que es fácil decirlo. Lo complicado es poder manifestarlo. Y Dios ha permitido que todo esto suceda para que tú y yo manifestemos lo que somos, hijos de Él, ¿verdad? Hijos del Altísimo. Tenemos que levantarnos y ser portadores de buenas nuevas, ser portadores, a dar aliento a los corazones apocados. Eso fue lo que hizo Jesús en su momento, en su tiempo. Y para nosotros estos tiempos, hermanos, son tiempos de veras gloriosos de poder expandir el reino de Dios. Sí, Gilberto. Sí, mire, quiero comentarte con relación a lo que tú estás diciendo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dijo que nosotros en el futuro, los hijos de Dios, los siervos de Dios, Sí. iban a curar a personas enfermas y que íbamos a imponerle mano. Sí. Yo me puedo imaginar, Julio, yo no sé, yo no sé tú, pero yo me puedo imaginar que en el tiempo de Jesús habían enfermedades de contagio muy peligroso como la lepra. La lepra. Y te puedes imaginar que el Señor se acercaba y los tocaba. Sí. ¿Te puedes imaginar que los apóstoles le hayan dicho, no, Señor, no lo hagas porque te vas a contagiar? Sí. Ten cuidado, mejor mandamos a Judas Iscariote. Pues sí, él se lo merece, ¿verdad? Y lo más curioso de todo esto, es que el Señor nos dice que en estos tiempos futuros también nosotros íbamos a hacer lo mismo, que la iglesia iba a ser un lugar donde iban a entrar personas enfermas y que el pueblo de Dios los iba a salvar, los iba a sanar, perdón, y que los iba a imponer mano. ¿Te puedes imaginar así como que, no te puedo tocar porque no voy a hacer la demanda que yo me contagie? Claro que estamos de acuerdo en eso que el Señor dice, ¿verdad? En su palabra que nos ha dado, perdón, que estas señales seguirían a los que hemos creído en su nombre, ¿verdad?
Pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, hermano, muy consciente en esto. No andamos buscando gente para poner manos, pero tampoco podemos negarnos si alguien viene y nos pide ayuda. No podemos dejar de orar, no Amén. podemos dejar de ministrarlos. Es una característica que debe tener el pueblo de Dios. No hay temor en él, sino confianza que Dios va a hacer siempre algo. Sin embargo, en estos tiempos, hermano, vemos a creyentes tan asustados, tan afligidos porque no saben qué va a pasar, que a veces estamos peor que los de afuera. En verdad se lo digo, hermano, actuamos peor que los de afuera. Me he encontrado gente de afuera, amigos, clientes que tengo, que dicen, no, Señor, no pasa nada, mire, ya Dios dirá a ver qué pasa. Y te encuentras con hermanos, no, hermano, es que no, hermano, es que mire, me puedo contagiar, es que mire, hermano, y yo estoy de acuerdo, hermano, en respetar a cada quien, pero no podemos comportarnos como la fe se comporta la mayoría de la gente allá afuera. Sí, incluso tocando sobre ese tema, eso no quiere decir, como dice el pastor, que nosotros estemos en contra de las medidas de higiene. No, lo estamos viendo nosotros como algo así como que en el sistema de tránsito nos piden que nos pongamos el cinturón de seguridad para protección nuestra. Sí, ¿Sí? Así lo vemos nosotros. Pero como dice el pastor, realmente esto ha rebasado las expectativas en cuanto al miedo a las personas, a la sociedad. Mas, sin embargo, yo quiero hacer mención sobre unas preguntas retóricas, ¿sí? Unas preguntas retóricas que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le dijo en el pueblo en el pasado. Y yo siento que también ahora los está diciendo al pueblo de ahora, de hoy día. En Isaías 51:12, en la versión Dios habla hoy, dice, yo mismo te doy ánimo. ¿A quién tienes miedo? Y hace una pregunta, sigue haciendo preguntas, una serie de preguntas. ¿A los hombres? A los hombres mortales que son más que hierbas, como hierbas. En el 13 dice, ¿te has olvidado del Señor, tu creador, que extendió el cielo y afirmó la tierra? Pregunta, ¿te has olvidado de mí? Dice Dios. En el 13 dice, ¿vas a temblar continuamente a todas horas por la furia de los opresores que están listos para destruirte? Sigue preguntando. Y dice Dios, yo puse en tu boca mis palabras y te protegí al amparo de mi mano. Yo dije a Sión, tú eres mi pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. sí, Somos pueblo de Dios. Y debemos siempre recordar que Dios es el Dios omnipotente, claro, el Dios de poder. sí, Y más sin embargo, en el versículo 17 hace una exhortación Dios al pueblo. Dice, sí, ¿no me escucharon, verdad? Dice en el versículo 17, despierta, despierta, levántate. Es la palabra que dice el Señor Jehová Dios a su pueblo en la actualidad. claro, estamos de acuerdo. Tenemos que levantarnos y ser portadores de buenas nuevas. Es en este tiempo, mi hermano, que me escuchas, cuando debemos de levantarnos y presentar el reino de Dios de la forma que lo hacía Jesús. No solamente con autoridad, con palabras, sino también con señales y milagros. Por eso decía Gilberto al principio, es tiempo de que los que tenemos dones de sanidad, dones de hacer milagros, ¿verdad? Tenemos que levantarnos y empezar a hacerlos caminar, hacerlos trabajar. No podemos seguir que eso siga pasando y nosotros también encerrarnos juntamente con el resto, sino tenemos que atrevernos a manifestarnos en este tiempo y a demostrar lo que realmente somos, porque esta generación está esperando a alguien que le dé respuesta a sus necesidades. Y te quiero decir una cosa, tú y yo somos la respuesta en este tiempo y en este momento para esta generación. Amén. No va a venir otra generación para dar respuesta a esta necesidad. Tú y yo estamos en el momento correcto, en el tiempo adecuado, y debemos de hacerlo. Jesús aprovechó al máximo su momento. Tenía un mensaje de parte de Dios, y escucha bien,
ver lo que hizo Jesús. Sacudió a su generación, cimbró a su generación de tal manera que partió la historia en dos. Hay un antes y hay un después de Jesús, ¿verdad? Por todo lo que Él cimbró, todo lo que Él hizo. Y yo te quiero decir una cosa: si tú hoy decides levantarte y ser la respuesta a esta generación, sin importar lo que está pasando, creyendo en Dios y creyendo que Él te ha dado dones, talentos, habilidades para compartir a los perdidos, tú puedes marcar una diferencia. Tú puedes simbrar tu casa, tu generación, y se puede decir: ah, fíjate, Juanito antes era así, o Pablito antes era así, pero ahora es así. Puedes partir tu generación en dos. Algo muy importante: Jesús no vino a enfocarse en religiones o en política. Jesús vino a enfocarse. La visión de Jesús era clara, y la visión de Jesús era manifestar el reino de Dios. No te metas en conflictos de religiones, de política. Nuestra función es manifestar, traer a la gente y mostrarle el reino de Dios. ¿Qué piensas, Gilberto? Definitivamente de acuerdo, porque todo lo que estamos viendo, detrás de todo ello, tienen muchos intereses políticos y Sí. más religiosos. Mas, sin embargo, nosotros debemos de tener clara y bien precisa promesas que Dios nos tiene para nosotros en la actualidad. Sí. Por ejemplo, Isaías 43:1 en la versión Dios habla hoy. Escuchen por favor los que nos están escuchando allá del otro lado de la línea. Escúchenme lo que dice esta promesa y hazla tuya, apropiátela. Esta promesa es para mí y para mi familia. Dice: no temas, Isaías 43:1 dice y 2, no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre. Tú eres mío. Así dice Dios de cada uno de nosotros. Y en el versículo 2 dice: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Es una promesa de Dios. Solamente tenemos que creerla, de que realmente eso no va a suceder en nosotros, en nuestra familia. Pero es cuestión de cada uno de nosotros, que creamos en la promesa del Rey, de nuestro Señor. Así es. Pues ¿Cómo sí, ves, Julio? yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso, mi hermano. Totalmente de acuerdo. Mire, hace mucho tiempo yo entendí esto y quiero que usted lo medite y lo guarde en su corazón. Es en los tiempos de crisis, es en los tiempos de dificultad donde tu corazón es expuesto, donde se ve realmente lo que tú eres. Y yo creo que este momento es preciso para que nosotros reflejemos esa confianza en Dios, ese creer que todo está bajo su control y que algo maravilloso va a pasar, ¿verdad? Si terminamos de leer el pasaje de Mateo, y Jesús termina diciendo estas palabras: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Amén. Y hace una petición: rueguen al Padre, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un tiempo, hermano, de que los obreros de Dios se levanten, porque hay obreros que no son de Dios, hermano, pero hay obreros que son de Dios y tienen ese corazón de Dios, ese corazón de ver a las ovejas dispersas, desamparadas, y decir: yo voy a abrazarlas, yo voy a darle la palabra que ellas necesitan. Terminamos con esto, hermano. Gilberto, ¿quieres despedirte con algunas palabras? Sí, la verdad que sí. Yo espero de verdad que las personas que nos hayan oído, las personas que no conocen de Dios o son inconversos, que se acerquen a una iglesia cristiana, que se acerquen ahorita, al final de este video, vamos a poner un número de teléfono, vamos a poner la dirección de este lugar, por si viven por estos lugares cercanos, se acerquen a nosotros y nosotros podamos hablarles de un Dios maravilloso, el cual Él protege a sus hijos, protege a su pueblo y también a los que son pueblo de Dios. Es tiempo, mis queridos hermanos y hermanas, de que nos despertemos de ese dormir espiritual que hay, que nos levantemos todos como un solo cuerpo para honrar el nombre del Señor Jesús, para decirle al mundo entero que existe un Dios mucho más poderoso que todas las personas que están ocasionando todo este problema, este caos mundial. Así es mi comentario que quiero dar. Muchas gracias por escucharnos, amigos y hermanos. Nada más para notificarles, acabamos de cambiar de ubicación. Nos encontramos ahora en
Prolongación Tecuexe o Línea Verde o Avenida Poliducto, como usted la conozca, número 233, planta alta en Lomas del Chapulín. Es nuestra nueva ubicación y toda necesidad que usted tenga, al final aparecerá un número y será para nosotros un verdadero placer poderle llevarle una palabra de vida y poder abrazarle. Dios lo bendiga mucho y gracias por estar en contacto con Sí, nosotros. casi esquina con Avenida Arroyo, Sí. en Lomas del Chapulín. Muchas gracias, hermanos.